Bienvenidos jóvenes de séptimo grado, les saluda el profesor Josué Izaguirre. Ahora vamos a continuar trabajando con la unidad número 5, que son los ángulos. En su lección 1, ángulos, con el tema definición de ángulo, medida y congruencia. El objetivo es definir y designar ángulos, medir y construir ángulos usando el transportador. Recordando la definición de rayo. Primero que nada recordemos lo que sería hablar de un rayo. ¿Sí? Un rayo es una recta o un segmento o una sección de una recta que tiene un punto de inicio, pero no tiene un final, ¿sí? No tiene un punto final. Y el rayo se le llama como, tomando como punto de referencia el inicio hacia uno de los puntos por el cual pasa el rayo. Y en este caso tenemos el rayo AB. Ahora entonces podemos recordar lo que sería la definición del ángulo. Un ángulo es la abertura que forman dos rayos. Viéndolo aquí tenemos el rayo AB y el rayo AC, donde tienen un punto en común, que ese punto en común es el punto A, justamente donde inician ambos rayos, y a ese punto en común se le conoce como vértice. Y entonces esa abertura que se forma entre esos dos rayos sería el ángulo, el cual puede ser nombrado de varias maneras, simplemente como ángulo A, ángulo BAC, comenzando desde uno de los puntos del rayo, pasando por el vértice y llegando al otro punto del otro rayo, nombrándolo al revés como CAB, o bien como lo que es el nombre del ángulo que estaría ubicado en la parte interior, que sería en este caso el ángulo X. Un dato muy importante, no hay que confundir el símbolo del ángulo con el símbolo de menor que, ¿sí? Observemos bien las diferencias entre los dos símbolos. Se parecen, pero no son iguales. En muchas situaciones se llama ángulo también cuando está compuesto o está formado por segmentos en lugar de rayos. Si vemos aquí tenemos un triángulo en donde en color rojo se observan los dos segmentos, que sería el segmento AB y el segmento AC, los cuales forman el ángulo A, o bien se puede llamar como el ángulo BAC o como el ángulo CAB, ¿sí? Para medir ángulos se usa el transportador. La unidad que utilizaremos para medir los ángulos es el grado y se utiliza el símbolo de un pequeñito círculo en la parte superior. Por ejemplo, 90 grados se expresa como lo vemos escrito ahí. Vemos aquí lo que sería un transportador en forma general para que nos podamos ubicar y recordar esos elementos, donde en la parte inferior tenemos lo que es el borde, la línea horizontal donde nos marca los 0 grados y donde vamos a tratar de hacer coincidir con lo que sería el rayo inicial, el centro, que es donde iría el punto inicial del rayo, ¿sí? O el inicio, y tenemos dos tipos de graduaciones, que una es la graduación exterior y la graduación interior. Todo depende hacia qué sentido se está midiendo los grados, ¿sí? Si es de izquierda a derecha o derecha a izquierda. También hay transportadores circulares, en este caso son transportadores que tienen hasta los 360 grados, no como este que solamente tiene 180 grados. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Mida con el transportador el ángulo BAC de la figura. Tenemos aquí entonces este ángulo. Para poder medir dicho ángulo, lo primero que debemos hacer es colocar y hacer coincidir el centro del transportador con el vértice del ángulo y ajustar la línea horizontal con respecto a la marca 0 sobre el rayo AB del ángulo, ¿sí? Entonces hacemos justamente eso, coincidir el transportador de manera que la línea donde se encuentran los 0 grados o la línea horizontal se coincida con lo que es el rayo AB y el punto del centro del transportador que coincida con lo que sería el centro del mismo transportador para poder ubicar claramente el ángulo. En virtud de esto podemos ver el segundo paso, que es leer la graduación de los ángulos, donde aparece el 0, en este ejemplo, es con respecto a la graduación interior, que llega hasta el número donde cae el rayo AC. Y esa sería la medida de los ángulos, que en este caso es 40 grados. ¿Sí? También el transportador cuenta con dos mediciones, por si se mide de derecha a izquierda. Siempre recordemos que la referencia es dónde está ubicada la línea horizontal y el rayo inicial para poder indicar que ahí está el 0 y hacia dónde se abre, ¿sí? Entonces en este caso estamos hablando que en el ejemplo nos caía en 40 grados. De esta manera la medida del ángulo BAC es 40 grados. Para expresar que la medida de este ángulo es 40, se escribe la letra M al principio de lo que es el ángulo para indicar justamente eso, la medida
del ángulo. De lo contrario, estaríamos hablando de la figura. Si solo dejamos ángulo BAC, estamos hablando de la figura geométrica. Pero si le agregamos la letra M, ya estamos hablando de un valor numérico, que en este caso es la medida de ese ángulo. Dos ángulos tienen la misma medida, o cuando dos ángulos tengan la misma medida, se le llaman ángulos congruentes. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un ángulo A y un ángulo B, y estos ángulos son congruentes, se va a escribir justamente como lo vemos ahí. Ángulo A congruente con ángulo B, donde congruente se escribe con el símbolo igual y en la parte superior del igual la virgulía, o sea la colita de la ñ. Y de esa manera se representa lo que sería la congruencia. Que esto significa también en el fondo que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B. ¿Sí? Si dos ángulos son congruentes, sus medidas son iguales. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.